Ya estamos de regreso aquí en Ángulos, quitándonos la modorra de las vacaciones y con bastante información que se generó durante las vacaciones, a pesar de que fueron días relativamente tranquilos. En general hubo muchísimas noticias, desde la muerte de García Márquez, la muerte de Manuel Carballo y el temblor hasta lo que pasó en el Legislativo, y de eso platicaremos aquí en la Ángulos. Canonización, Ricardo, por favor. Ay, de veras. Es que me salió es una universidad laica y todo, pero también. Sí, me salió el espíritu anticlerical, perdón. Se me olvidaba que ustedes son de universidad, de otra área. Bueno, ya bienvenidos, muchas gracias. Está con nosotros Enrique Tucen, bienvenido. ¿Cómo estás, Enrique. Ricardo? Buenas noches a todos. Jesús Estrada, bienvenido, Jesús. Hola, Ricardo, hola a todos. Y está con nosotros también Jorge Rocha, bienvenido. Hola, Jorge. buenas noches a todos. Bueno, pues parte de lo que pasó es que en una semana cambió todo el panorama de las reformas legislativas, ¿no? En el Senado de la República se aseguraba que iba con todo la reforma en telecomunicaciones, incluso se presentó una propuesta por parte del PRD y una propuesta por parte del senador Lozano, aparentemente del PAN, aunque dicen que había sido consensuada con el PRI, y hace una semana exactamente se aseguraba que esa propuesta se iba a aprobar y se iba a aprobar a más tardar el jueves de la semana pasada. Sin embargo, algo pasó que le entraron a la negociación los partidos políticos y frenaron no esta, sino todas, porque parece que el PAN puso de condición que primero fuera la reforma electoral. ¿Es así? Bueno, ese ya fue, digamos, un escenario posterior a que digamos que empezó a perder fuerza la ley reglamentaria de la de telecomunicaciones, ¿no? La reforma de telecomunicaciones. En realidad lo que sucedió es que se presenta un primer dictamen sobre la ley de telecomunicaciones que, digamos que no tenía nada que ver con el espíritu aprobado de la reforma de telecomunicaciones, sino que más bien en distintos aspectos lo que hacía era incluso ir en contra de ella, ¿no? En términos de competencia, en términos de respeto a la libertad en Internet y en distintos aspectos. Y eso hizo que el PRD automáticamente tomara otra postura en torno al tema, que la ley de telecomunicaciones se empezara como a desvanecer y que otra vez se empezara a negociar desde cero, que es ahorita en donde estamos. En realidad todavía no hay un dictamen, quedan 2 días para que se termine el periodo ordinario. Es decir, el miércoles se termina el periodo ordinario y a menos de que se llame un periodo extraordinario, pues se irían hasta septiembre. Incluso la energética ya se dijo que se va hasta septiembre. La que sí alcanzó a pasar es la ley secundaria en materia de competencia económica, por lo menos en comisiones del Senado, y se votará entre mañana y pasado. Y bueno, lo que sí nos está hablando de esto es que hay una congestión legislativa que está siendo muy complicado negociar tantas fichas al mismo tiempo. Lo que podemos ver, ¿se acuerdan del Pacto por México? ¿Qué es eso? Pues ese ya está completamente muerto, ¿verdad? Porque se supone que precisamente el Pacto por México había servido para sacar las reformas constitucionales que ahora necesitan ley secundaria, y lo que vemos es que eso ya definitivamente se acabó. Sí. Y ahora lo que estamos viendo pues es esta rebatinga, este amontonamiento legislativo, y evidentemente ahora estamos pagando los errores de cómo se aprobaron las reformas constitucionales. Lo que dirían, digamos, los cánones es: tú haces una ley constitucional, le haces la ley secundaria, haces el reglamento si es que lo necesita o lo amerita, termino todo el proceso y luego me paso a la siguiente reforma constitucional, a la ley reglamentaria y al reglamento si es necesario, y luego así sucesivamente. Que el reglamento ya le toca ¿no? al Ejecutivo, ¿no? Exactamente, sí. Pero digamos es un proceso mucho más lineal, y por supuesto que cada ley que se va aprobando retoma los procesos de las anteriores. Eso es, digamos, lo habitual, y además a cada ley le da su propio espacio de debate, de discusión, de idas y vueltas, etcétera, etcétera. ¿Qué tuvimos en México el año pasado? Hago reformas constitucionales, varias de ellas sin debatir, varias de ellas encadenadas entre sí. Digo, está clara lo que hicieron, este condicionamiento de la reforma política a la reforma energética. Las dejo sin ley secundaria, se me acaba el Pacto por México, llego a tener que hacer la ley secundaria ahora sí, además con los tiempos apretados. En el caso de la reforma político-electoral es evidente que hay una urgencia porque salga esa legislación. No lo tengo, y además ya empieza a haber los encadenamientos o las peticiones de ida y vuelta para que, yo te apruebo esta ley, pero entonces tú me apruebas este asunto, y eso pues ya hizo... Siempre pasa, ¿no? Sí, pero hace una boruca legislativa porque tenemos... No le veo mal eso.
No, lo que pasa es que tenemos 3 leyes reglamentarias con tiempos límites. Ese es el problema. Y ¿no? lo peor es que además tenemos institutos que ya están operando sin leyes reglamentarias. Ese es otro detalle. Que tenemos un instituto de telecomunicaciones que no tiene un marco normativo para operar, y tenemos también un Instituto Nacional Electoral que está operando con una ley que ya no es la suya, que es la del IFE. No, pero además, perdón, nomás terminar esta idea, y la sociedad echa pelotas y sin entender todo este rejuego, porque entonces tienes que analizar 3 prepropuestas de ley de cada una de esas leyes secundarias, y aquello se hace un verdadero berenjenal donde no sabes qué es lo que sí va, qué es lo que no va, y entonces se descalifican incluso los partidos hacia adentro de ellos mismos. Entonces lo que tienes es una boruca legislativa enorme que por supuesto no le ayuda, yo creo que a nadie, bueno, salvo algunos intereses muy particulares, ¿no? Hay que recordar que están llegando en este momento a discutir leyes secundarias cuando hay alrededor de 50 temas pendientes en el legislativo, incluyendo las reformas aprobadas el año pasado. Yo creo que es intencional todo este desorden y el haber mandado reforma tras reforma y cambios constitucionales, justo para crear esa confusión y justo para que haya menos debate en torno a cuestiones bastante graves como lo que ya hemos comentado, no solo la ley de telecomunicaciones. Hoy, por ejemplo, se estaba discutiendo algo que ha pasado desapercibido porque todos los reflectores estaban concentrados en la grilla de la negociación entre los partidos. Hoy estaban discutiendo los senadores la modificación a la ley reglamentaria del artículo 29 que habla sobre el estado de excepción en México y suspensión de derechos, algo bastante grave que no participa la gente. Las personas comunes pues están viendo nomás acá como una nube de reformas, conceptos complejos que ni siquiera no logran entender cuando ya están pasando los diputados o senadores a discutir otra ley. Es toda una confusión o un aglomeramiento de temas pendientes creados a propósito. Que esté el Pacto por México muerto, fíjate que lo pongo en duda, yo creo que hay especies de acuerdos ahí, y lo estamos viendo en lo que está sucediendo hoy. Bueno, desde el fin de semana, desde el sábado que se levantó el PRI y el gobierno de la mesa de negociación, hoy ya volvieron a sentarse en la mesa de negociación con el compromiso de sacar adelante primero la reforma político-electoral. Que ahí hay 2 temas, perdón, Ricardo. Yo creo que hay una inconsistencia institucional en el sentido de que necesites 2/3 partes para modificar la Constitución y después solo necesites 50+1 para la ley secundaria. Sobre todo pensando que la eficacia de la reforma constitucional tiene que ver con la ley secundaria. Entonces, un partido que aprueba mediante una gran coalición, como pasó en el Pacto por México en las reformas constitucionales, no tiene que respetar ese espíritu en la reforma secundaria, porque con una pequeña alianza entre PRI, PANAL, Partido Verde y algún par de legisladores más del PAN, ya tiene el 50+1 para poderla pasar. Esa inconsistencia hay que corregirla. Tienes que tener los mismos argumentos en términos de votos para las 2, porque tienen mucho peso cualquiera de las 2. Y en el otro tema, yo estoy de acuerdo con Jesús en que sí hay una estrategia política detrás de este amontonamiento legislativo. ¿Cuál es el eslogan de Peña Nieto, o digamos el signo distintivo de su sexenio? Mover a México, ¿no? Entonces, para dar una idea de movimiento, tienes que congestionar la agenda de tal forma en que parezca que muchas cosas están pasando. Es un mensaje político. Oye, aunque en realidad reforma no pase educativa, nada. Constitucional, acá. No, revisa los datos, Ricardo. Hay un libro que acaba de publicar María Amparo Casar con Nacho Marván que se llama Reformar sin mayorías, donde te habla de las reformas de 1997 a 2012. Ha sido el año donde más reformas, el periodo donde más reformas constitucionales ha habido. Es decir, nunca ha habido esta parálisis legislativa que se dice tanto. Pero si amontonas la agenda todo en un año con unos temas, como dice Jesús, no hay el tiempo para discutir los asuntos más, la carnita, digamos, de las reformas, y aparte das una idea como que todo está pasando de un golpe, ¿no? Y aparte, bueno, que siembras ahí los buscapiés. Vamos a la pausa. Después de la pausa hablamos de buscapiés. Hablaremos de si a ustedes les van a quitar el internet, por ejemplo, o si eso fue mero ruido. Y también acerca del desplegado que un ciudadano que gana un Oscar, pues sí es como VIP, es como de otro nivel, ¿verdad? Así hay que contestarle. Ya le contestó a Cuarón en un desplegado que publicó el día de hoy preguntándole a Enrique Peña Nieto, el presidente. No más que la respuesta es algo así como de, sí te voy a contestar, pero ahorita no. Vamos a la pausa y regresamos.